Bueno chicos, un saludo. En este video vamos a ver cómo analizar una base de datos como la que habíamos visto en clase. Si ustedes recuerdan, en clase utilizamos este ejemplo que tenemos acá para mostrar normalmente cómo obtenemos la información en forma de base de datos después de realizar una encuesta o de recolectar la información de alguna manera. Entonces yo les había explicado que cada una de estas columnas equivalía como a una variable y dependiendo de los valores que tuviera, pues podíamos determinar si era una variable de tipo cualitativa o cuantitativa. Esa clasificación ya la hicimos y lo que les había dicho era que normalmente pues tenía esta estructura y que cada fila de estas equivalía como a una persona encuestada. Y cada persona encuestada entonces pues registraba cada uno de estos datos y la intención de nosotros era al final analizar por medio de tablas de frecuencia y por gráficos de frecuencia qué comportamiento tenían esos datos o qué forma tenían esas respuestas. Bueno, entonces un ejemplo similar a esta base de datos tenemos en Excel, entonces vamos a pasar a Excel. Bueno, en esta base de datos, como ustedes pueden ver, la primera fila corresponde a cada uno de los nombres de cada variable. Entonces los quiero contextualizar un poquito a qué corresponde esta base de datos. Esta base de datos fue una encuesta que hicimos hace algún tiempo, hace más de un año, en la Fundación Confamiliar. Y lo que queríamos principalmente era determinar quiénes eran más felices y pues quiénes de los estudiantes eran más felices. Para eso utilizamos varias preguntas, no solamente preguntar directamente por la felicidad, sino también por su satisfacción, por su preocupación, incluso por su depresión. Entonces ya vamos a ver cada una de estas variables, el nombre que tienen. Y como decíamos que queríamos analizar quiénes eran más felices, pues lo podemos directamente clasificar, por ejemplo, por sexo y definir quiénes son más felices, u hombres o mujeres, o por ejemplo, por programa académico. Entonces podríamos separarlo según el programa quiénes eran más felices. Y de esa manera podemos hacer una cantidad de análisis solamente por tener esta base de datos. Bueno, entonces les menciono más o menos cuáles son las variables que tenemos. Preguntamos la edad, el sexo de la persona, el programa académico, la jornada, el semestre académico, el estrato socioeconómico, el rango de ingresos, tenemos por rangos, si estaba empleado o no. Aquí la mayoría pasaba que en la noche pues la mayoría estaban empleados y los estudiantes de la mañana encontrábamos pues que la mayoría no eran empleados. Aquí tenemos una pregunta que determinaba o que quería medir qué, tan, qué tanto les alcanzaban los ingresos que tenían. Entonces, la pregunta era de acuerdo al nivel de ingresos, que si les alcanzaba o no les alcanzaba para los gastos que tenían normalmente. Otra variable era si vivían en casa propia, el municipio donde vivían, la zona, el estado civil, si tenía hijos, cuántos tenía, si creía que la percepción o si tenía una percepción de la seguridad de su ciudad positiva o negativa. Y por aquí al final, pues ya ustedes van a ver otras variables acá. Aquí al final hacíamos las preguntas más importantes, que como les decía inicialmente, por ejemplo esta que tengo acá, dice que en una escala del 0 al 10, donde 0 es nada satisfecho y 10 muy satisfecho, ¿qué tan satisfecho está con su vida? Entonces la primera tenía que ver con satisfacción, la segunda de manera muy similar hablaba de la felicidad
La tercera de estas de acá del final tenía que ver con la preocupación y la última tenía que ver con la depresión, qué tan deprimidos estaban en el momento de realizar la encuesta. Bueno chicos, entonces esta es toda la información que tenemos. Recuerden que cada una de estas variables se puede clasificar entre cuantitativa y cualitativa, que es algo que en este momento ya sabemos hacer. Y como les había comentado, la idea es utilizar tablas dinámicas para analizar esta información. Lo primero entonces que vamos a hacer es ir a la pestaña Insertar y aquí vamos a ver que aparece una opción en la primera parte que se llama tabla dinámica. Antes de darle a esta opción, seleccionemos toda la tabla. En este caso, esta base de datos tiene 231 filas, que serían 230 datos más otra fila, que serían pues los nombres de cada una de las variables o cada una de las columnas. Le vamos a dar entonces clic en tabla dinámica y se abre esta ventana. En esta ventana, como ya seleccionamos la tabla, nos va a aparecer entonces la selección. Dice que va desde la primera celda, que es A1, hasta la última celda, que está en la columna X y en la fila 231, o sea, en la esquina inferior derecha. Y para terminar, simplemente le vamos a dar a aceptar, porque aquí nos está dando una opción de dónde poner la tabla dinámica. Entonces podemos usar la opción nueva hoja de cálculo, que es la que creo que es más adecuada. Listo. Entonces tenemos esto. Se abre una nueva hoja. Miren que los datos originales siguen estando aquí. Pero ahora tenemos otra hoja que se llama, en mi caso, la hoja 2. Y tenemos este menú para crear la tabla dinámica. Miren que en esta parte de acá van a aparecer todos los nombres de cada una de las variables que nosotros tenemos definidas en la base de datos. Es por eso que es tan importante que en la primera fila, o sea, en esta que estoy señalando, tengamos los nombres de las variables. Listo, porque Excel interpreta la primera fila como si fuera el nombre de la variable. Bueno, entonces vamos a hacer unos primeros análisis muy sencillos y luego pues pasamos a otros un poquito más elaborados que nos van a permitir no solamente hacer tablas de frecuencias, sino también gráficos de frecuencias. Bueno, entonces la primera que yo quiero escoger va a ser programa académico y la vamos a arrastrar hasta la parte de filas. Si ustedes ven, inmediatamente Excel, digamos que resume la información y aquí nos va a mostrar cada uno de los programas académicos que se registraron, cada una de las posibles respuestas que habían. O sea que resumió la información que tenemos en los 4 programas académicos. Si hubiesen más respuestas, entonces desde luego aquí aparecerían. Eso lo hicimos pasando esta variable que es de tipo categórico o de tipo cualitativo al campo que se llama filas. Si la pasamos al campo que se llama columnas, vamos a obtener un resultado muy similar. Pero en este caso entonces va a mostrar la información por columnas y los valores pues nos los va a poner aquí abajito. Es exactamente el mismo análisis, solamente que cambió la posición donde está mostrando esas categorías que tiene esta variable que se llama programa académico. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es volver a trasladar la misma variable al campo de valores. ¿Qué hice? Pues la arrastré desde aquí arriba otra vez y la puse en el campo de valores. Entonces, automáticamente la tabla dinámica se actualiza con la información que yo le estoy pidiendo y aparece entonces la cuenta de cada una de las respuestas por cada programa.
quiere decir que en la base de datos que tenemos acá, vuelvo otra vez, eso quiere decir que en esa base de datos aparecen 87 respuestas que dijeron administración de empresas y asimismo para mercadeo, sistemas y financiera. En total, pues necesariamente como estamos clasificando toda la información, esto debería de sumar 230, como sabemos pues que aparece en las tablas de frecuencias que hemos aprendido a hacer. Bueno, esta sería entonces equivalente a nuestra frecuencia absoluta, que es el conteo de cuántas veces aparece cada una de estas respuestas en nuestra base de datos. Algo que podemos hacer para que también nos muestre la frecuencia relativa es lo siguiente. Vamos a tomar entonces otra vez la variable programa académico y la vamos a ingresar a valores. Entonces miren que quedó como si yo lo hubiera puesto dos veces y la información entonces aquí en esta parte está repetida. Pero vamos a hacer algo diferente con este segundo campo que yo ingresé, que aparece aquí en la columna C, y va a ser lo siguiente. Vamos a darle a esta flechita y le vamos a dar donde dice configuración de campo de valor. Se abre esta ventana y en esta pestañita que aparece que dice mostrar valores como, vamos a darle una opción de estas. Entonces le damos a esa pestañita clic y aquí vamos a desplegar y vamos a seleccionar la primera que se llama porcentaje del total general. Le damos ahí, ya quedó así, y aceptar. Bueno chicos, entonces ¿qué fue lo que hizo ahí Excel con esta tabla dinámica? Lo que hizo fue calcular del total de los 230 a cuánto equivale porcentualmente esta cantidad de 87, esta cantidad de 26, 28 y 89. Es equivalente entonces a calcular la frecuencia relativa. Entonces, básicamente ya tenemos construida nuestra tabla de frecuencias para una variable de tipo cualitativa, incluyendo la columna B, que en este caso sería nuestra frecuencia absoluta, y la columna C, que en nuestro caso sería la frecuencia relativa. Bueno, entonces aquí ya se pueden hacer todos los análisis que habíamos aprendido a hacer, interpretando pues estos porcentajes, y asimismo lo pueden hacer por cualquiera de estas preguntas, siempre y cuando sean preguntas de tipo cualitativo, ¿cierto? Como lo hemos aprendido a hacer. Bueno, en esta tabla dinámica es posible crear un gráfico que inmediatamente refleje lo que, lo que se muestra aquí, pero de forma gráfica. Entonces, lo que vamos a hacer es, parado sobre la tabla dinámica, ir a una pestaña que se llama Diseño. Perdón, creo que es Análisis de tabla dinámica. Esta pestaña que se llama Análisis de tabla dinámica. Y en esta opción que se llama Gráfico dinámico, vamos a darle clic. Nos van a aparecer una serie de gráficos que nos sirven para analizar estos datos. Por el momento vamos a utilizar solamente los gráficos de tipo de barras o de columnas, puede ser estos de barras o de columnas, que creo que son los más adecuados para analizar esta información. Bueno, entonces vamos a darle a esta primera opción y aceptar. Bueno, nos aparece este gráfico, nos está mostrando la información tanto de esta columna que se llama la columna B, cuenta de programa académico, y esta otra que la teníamos como un porcentaje. Solo que no aparecen, aquí no alcanzamos a ver los porcentajes porque son valores muy pequeños. Entonces, lo que yo sugiero, en caso de que ustedes quieran solamente mostrar los porcentajes, es que organicemos la tabla dinámica y temporalmente quitemos esta columna, pues ya dijimos que
si solamente queríamos mostrar los porcentajes. Entonces voy a quitar este campo que yo había puesto primero y lo voy a volver a poner aquí arriba para que de esa manera solamente me muestre la frecuencia relativa que yo había calculado. Y listo, ya lo único que tenemos que hacer es organizar este gráfico. Este gráfico lo podemos entonces organizar yendo a la pestaña diseño. Parados en el gráfico, o sea, dándole así clic para que aparezca seleccionado. Nos vamos a la pestaña diseño y aquí hay varios diseños que podemos utilizar que digamos que organizan el gráfico y no tenemos que nosotros mismos darle estos formatos que tiene. Bueno, entonces voy a escoger uno como este. De pronto queda mejor si lo amplío así. Incluso podemos de pronto modificar este título diciendo que esto vendría siendo la frecuencia relativa de el programa académico. Y con esto entonces terminaríamos la construcción de un gráfico de frecuencias. Este procedimiento lo pueden aplicar exactamente igual si tienen alguna otra variable de tipo cualitativo. Recuerden que esa es la condición